Bueno, ahora aquí en el coche venía oyendo un podcast de Javier Ruiz, de la cadena SER, y nada, hablando de problemas de la moral fiscal. Todos tenemos críos entre 13, 14, 15, 19 años, por ejemplo en el caso mío tengo 14 y uno de 20, en el que ahora el tema principal es la migración de los youtubers hacia Andorra, el tema de evasión fiscal o temas fiscales, por qué se nos van, el dinero que dejan de ingresar en España y demás. Yo lo miro como influencia que tienen estos chicos, o estos jóvenes, en nuestros chicos a día de hoy, y en lo que puede suceder. Está la postura de Ibai Llano, porque a él le sale donde le sale, pues se queda en España. Romuald Alfón, 3/4 de lo mismo, le sale donde le sale y se queda en España. Y luego están estos. Ellos tienen su manera de ver las cosas, pero el trasfondo donde yo quiero verlo, y que yo, bajo mi punto de vista, pienso que puede afectar, es a estos chicos que son muy seguidores de ellos en las distintas plataformas en las que trabajan, con sus grandes o enormes sueldos que tienen, y es cierto, y su moralidad a asunto o a tema fiscal, por lo que los puede influir. Ciertamente es que va a depender de que la versión de un economista, de un técnico de Hacienda, de ellos mismos, cada uno va a tener su punto de vista. Cierto es que esas grandes fortunas en Andorra van a rondar sobre el 10% de tributación, y aquí en España pues van del 43,5 al 48%. Pero no solo pasa con los youtubers, en su momento fueron los tenistas, en su momento también fueron los futbolistas como Ronaldo y Messi, en su momento creo que también fue pilotos de Fórmula 1 y MotoGP. Lo que pasa es que el boom ahora mismo son los youtubers, y es donde la masa de juventud, y vuelvo a repetir que es el caso de mis chicos y de muchos padres que tenemos hijos, pueden influenciar y influencian demasiado, ¿vale? Entonces invito a que, si tienes un momento, la emisión va en torno a unos 20-25 minutos, pero tiene unos puntos muy, muy, muy buenos. Si tienes un momento, escúchalo y date la oportunidad, porque aclara muchas cosas y muchos puntos de vista. Escúchalo. Hora 25 de los negocios, con Pepa Bueno y Javier Ruiz. Hoy, fiscalidad para youtubers. Las estrellas de YouTube se van a vivir a Andorra para pagar menos impuestos. Os voy a decir que me voy a mudar con mi señora. Ya por fin está decidido. Es el Rubius. Ahí está, ala. 2,5 millones de seguidores en YouTube, ingresos de 4 millones al año, y anuncia que se va a Andorra para pagar menos impuestos y para seguir a todos sus amigos. ¿Por qué? Porque todos sus amigos, las grandes estrellas de YouTube, empiezan a mudarse a Andorra para pagar menos. Hoy, en Hora 25 de los negocios, fiscalidad para influencers. Con dos problemas, uno de presente y pasado. Dejan de pagar quienes han recibido educación, servicios, sanidad, infraestructuras en España, dejan de pagar, y con otro de futuro. Estos son quienes influyen en chicos de 13, 15, 17, 19 años. Así que hoy, fiscalidad para influencers en Hora 25 de los negocios. Todos mis amigos están ahí. Es un plus, obviamente, pero literal, todos mis amigos están ahí. Y obviamente también, en plan, yo qué sé. Que llevo... Todos mis amigos están ahí. Ese es el argumento de el Rubius para marcharse a Andorra a pagar menos impuestos. En fin, la respuesta fiscal más madura que se le ocurre a uno es: ¿y si tus amigos saltan de un puente, tú también? En fin, esta es la respuesta fiscal más sofisticada que se nos ocurre. Pero es cierto que todos sus amigos y que las grandes estrellas de YouTube están marchándose fuera de España para tributar menos, para pagar menos impuestos. Se están marchando a Andorra y han sido uno tras otro nombres que mueven millones de visualizaciones quienes lo han ido anunciando. Willy Rex, Vegeta, dos nombres que pueden a ustedes decirles poco, pero que son titanes de nuevos medios. Willy Rex tiene 1,8 millones de ganancias anuales, tiene en torno a 9 millones de visualizaciones. Este hombre anuncia que también se va a Andorra. El tema de
Andorra, de haberme venido a vivir aquí y demás. Que mucha gente, en su momento, Willy y yo nos vinimos los primeros, pues porque evidentemente llegaba un momento que en España, y esto es como que Lolito en su momento lo explicó como de una forma que a lo mejor se malinterpretó, porque sí que es cierto, y cuando nos vinimos Willy y yo, pues simplemente, ¿qué pasaba? Que no sé cuánto tiempo va a durar esto. Y os lo digo así, es decir, yo no sé cuánto tiempo podré seguir viviendo de YouTube. No sé cuánto tiempo viviré de YouTube. Mientras lo haga, no pagará impuestos en España. Esta es la argumentación de quien, insisto, tiene ahora mismo millones de visualizaciones e influencia en nuevas generaciones. Exactamente el mismo argumento de Gref, uno de los gigantes también en YouTube. El hombre con un canal Twitch con 22,8 millones de visualizaciones, 6,2 millones de euros en ingresos y este mismo discurso. Andorra para pagar menos. A mí me gusta llamarme un creador de contenido, ¿no? Porque al final puedes decir un youtuber, un streamer, pero al final yo lo que hago es crear contenido en la plataforma en la que esté, ya sea en Instagram, ya sea en Twitch, ya sea en YouTube. Han hecho lo mismo. Invictor, 9,3 millones de visitas. Ha hecho lo mismo Ampeter, ha hecho lo mismo Lolito. Insisto, pueden ser nombres que les suenen más o menos extranjeros, pero son ingresos. Invictor, 13,4 millones de euros anuales. Ampeter, 1,3 millones anuales. Lolito, medio millón de euros anuales. Todos ellos están haciendo el mismo camino que este hombre, este gran influencer, Rubius, que decía, sé que se me va a criticar y no me importa. Pues, o sea, llevo literal 10 años de mi carrera en YouTube pagando aquí, ¿sabes? O sea, aquí que os morís. Qué calentito, por Dios. Yo sé que habrá gente que me critique y eso, pero bueno, que... A 11 grados, no me quede calor. Eso no... Que tú también no ves cómo viene el emao, que parece la momia. La gente muchas veces ahora sí sabe, ¿sabes? Yo soy de total. Y sé que lo que va a pasar, pero bueno, que no me... Yo de allí que me ha recogido ese. La gente habla sin saber. Este es el argumento de quien dice que se marcha para no pagar impuestos en España. No todos los grandes youtubers están emprendiendo ese camino. De hecho, se está jugando también al otro lado. Uno de ellos, Ibai Llanos, diciendo literalmente, en un momento de crisis sanitaria, cuando hay que pagar servicios, este no es el momento de marcharse. Especialmente quienes, incluso aunque pagaran la mitad de su dinero en impuestos, todavía serían millonarios anuales. Ibai Llanos, el hombre que... 30 segundos. ¿Pero cuándo hay que comer? Que ha batido el récord de visualizaciones con sus campanadas por internet este año. 2,5 millones de visualizaciones. Lanza este mensaje a los otros youtubers. Hay que pagar impuestos. Es normal que a la gente que gane mucha pasta o a la gente que es rica le quiten muchísimo dinero y más quizá que les deberían quitar y menos les deberían quitar a los que ganan 2.000, 1.500 o menos. Toda mi familia está en esa situación, exceptuando mi abuelo, que es el que traía la pasta de verdad a mi casa, pero mi tía es dependienta, mi madre cuida ancianos y limpia casas y ojalá a esa gente les quitase menos impuestos. Yo vivo de puta madre, a mí me da igual que me quiten la mitad porque sigo viviendo de sobra. Y si no me he ido a Andorra es porque no me ha salido de los cojones y porque lo que estoy diciendo es verdad, porque si esto que dijera es mentira, estaría ya en Andorra. Este ahora mismo es el debate en una cuestión que no solo tiene presente, no solamente tiene esta clave como fiscalidad, sino que sobre todo tiene futuro. Esta es la gente que está hablando a los chicos de 13, 15, 17, 19 años. Estos son los influencers en nuevas generaciones y este es el mensaje que se está lanzando a esas nuevas generaciones, el de que pagar impuestos es de perdedores. En fin, de quién hablamos y de cuánto dinero hablamos es la clave, porque todos estos nombres, insisto, son nombres de millonarios desconocidos para cierta generación, pero referentes para muchas, muchas otras. Sira Valdés, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿De quién hablamos? ¿De cuánto dinero hablamos? Pues es difícil cuantificar exactamente cuánto ingresa cada uno de estos influencers porque se suman muchos conceptos, además de los directos en distintas redes sociales, los patrocinios, las colaboraciones con marcas, pero la web Social Blade hace una estimación en función del número de visualizaciones que tienen en YouTube, cuáles son los ingresos anuales de estos influencers, y pese a que las horquillas son muy, muy amplias,
amplias. Esa web especializada habla de que estos ingresos son millonarios. Por ejemplo, el Rubius llega a ingresar anualmente hasta 2,5 millones al año, dice esta web. En el caso de Ibai Llanos, que también lo mencionabas, la cifra puede alcanzar los 4 millones, 5 millones en el caso de Vegeta, de Greft hasta 5 millones, calcula esta misma web, Willy Rex hasta más de 1,5 millones, Ampeter hasta más de 1 millón y Lolito hasta medio millón en un solo año. A lo que habría que sumar otras fuentes de ingresos, pero señalan los expertos, estas cifras suelen ser algo más altas, las cifras que da esta web, que las reales. Así lo explica Luis Díaz, que es fundador de la agencia Human to Human y experto en marketing de influencers. Las herramientas que podemos encontrar online para estimar los ingresos de estos influencers, youtubers, suelen dar unas cifras que están por encima de las reales. Si bien es cierto que no tienen en cuenta otras fuentes de ingresos que también tienen estos influencers y por tanto estiman por lo alto los ingresos, al no tener en cuenta todas estas otras fuentes de ingresos paralelos, al final se neutraliza un poco ambos efectos y las cantidades suelen ser bastante cercanas a la realidad. Así que, tal y como dice Luis Díaz, podemos dar por buenas estas estimaciones, pero como ingresos no solo de la red social de YouTube, sino en conjunto. 2,546 millones de euros. Carlos Cruzado, presidente de los técnicos de Hacienda de Gesta. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Señor Cruzado, ¿cuánto tributan estos artistas y deportistas? Porque ellos tributan por un régimen un poco especial. ¿Cuánto paga en impuestos alguien que gana estos 6 millones, 4 millones de euros al año? Bueno, estas personas en España que realizan una actividad personalísima y por tanto tienen que tributar en renta, pues están tributando, dependiendo de la comunidad autónoma en la que residan, pues entre un 43,5% y un 48%. Se puede decir que prácticamente en este nivel de ingresos es esa la cantidad, prácticamente algo menos, que pueden estar tributando. Pero hay que decir algo, hay que matizar algo, y es que ellos hablan de que aquí se pagan muchos impuestos. La realidad es que allí se pagan muy pocos impuestos. Quiero decir que no se van a Alemania, no se van a Reino Unido, a Italia, a Holanda, a cualquier país homologable, ¿no?, de la Unión Europea, sino que van a un país que no tiene la consideración ya legal de paraíso fiscal, pero que se le parece mucho por su forma de actuar. ¿Cuánto pagarán en impuestos en su nuevo destino? ¿Cuánto pagarán en impuestos en Andorra? Van a pagar un 10% en el impuesto sobre la renta o en el impuesto de sociedades, porque allí tendrán que constituir una sociedad con una inversión que para ellos, desde luego, en ese nivel de ingresos no va a suponer ningún problema. Sí, para otras personas con ingresos menores cuya traslado de residencia a Andorra pues sería casi imposible, ¿no? En su caso es muy fácil, se dan muchas facilidades y van a tributar ese 10% que seguramente efectivo será incluso menor, ¿no? Luego, si facturan a compañías por publicidad y demás, bueno, el IVA, que aquí sería el 21%, allá hay un impuesto similar que es del 4,5%. O sea, la diferencia es grande, claro, pero es grande la diferencia que hay entre un Estado como Andorra y un Estado como España o como cualquier otro de la Unión Europea, ¿no?, donde hay que mantener unos servicios, unas infraestructuras, y desde luego estas personas seguro que tienen familia, que tienen amigos que residen en España, que, bueno, utilizan la sanidad pública, la educación pública o concertada, las infraestructuras españolas, y desde luego ese no es el ejemplo, ¿no? Como decía antes, bueno, la pedagogía que se hace es escasa o nula. Es más, tienen mucha influencia en jóvenes y niños y personas, bueno, de corta edad, que desde luego ven como un ejemplo algo que desde el punto de vista de la moral fiscal y de la conciencia fiscal no lo es, ¿no? Pues Carlos Cruzado, presidente de los técnicos de Hacienda, presidente de Gesta, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un placer, un abrazo, Javier. Hoy este problema, el problema de los influencers, de los youtubers, es literalmente el problema de hoy. Lleva siendo un problema el de el fraude y la elusión fiscal en España desde 1978, cuando se ideó aquel Hacienda Somos Todos, cuando entonces Bárbara Rey era la cara del Hacienda Somos Todos, con aquel anuncio de Stanley Vendelack diciendo: hola, Ángel Cristo, nuestro hijo y yo somos una familia feliz y hemos hecho la declaración del impuesto sobre la renta. Nuestra vida no es convencional, claro, empezando por nuestra casa, que tiene ruedas. Vamos de una ciudad a otra repartiendo alegría e ilusiones. Y gracias a ustedes que vienen a vernos, nuestro trabajo no marcha mal.
Pero no se puede ser feliz engañando. Por eso Ángel y yo siempre decimos la verdad. También a Hacienda. Declare en beneficio de todos. Impuesto sobre la renta. Hasta el 10 de junio. Este problema ha sido el problema que llegó en los 80 con los tenistas, en los 90 y en los 2000 con los futbolistas, y que llegado el 2010 y el 2020 llega a los youtubers. Hay literalmente un problema de moral fiscal en España. La mayoría de los españoles considera que paga muchos o demasiados impuestos, según el Instituto de Estudios Fiscales, según el CIS, y la mayoría de españoles considera que la carga fiscal que él soporta no la soporta nadie más. Es decir, la mayoría de españoles cree que solo el español al que se pregunta paga impuestos y no los paga nadie más. Estos son los datos de lo último que hemos conocido del CIS Moral Fiscal. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues el 52,9% de los españoles considera que en España se pagan muchos impuestos. Eso es lo que dice el último estudio Opinión Pública y Política Fiscal que ha publicado el CIS. 1 de cada 3 encuestados cree que el pago de impuestos es regular, lo dicen un 36%, y solamente el 5,4% dice que se paga poco. Hay una sensación personal de exceso de carga fiscal, de que se paga demasiado, pero hay además un sentimiento de injusticia en cómo funciona el sistema en general. El 83,1% no cree que paguen más impuestos quienes más tienen, mientras que solo el 10% piensa que el sistema es justo. También es ampliamente mayoritaria la opinión de que en España existe mucho fraude fiscal. Lo dicen casi la mitad de los encuestados, un 49,5%, mientras que un 41,7% cree que hay bastante fraude. Solo un 4,4% y un 0,4% piensan que hay poco o muy poco fraude. Jesús Rodríguez Márquez, profesor titular de Derecho Tributario, abogado, exdirector del Instituto de Estudios Financieros. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Tenemos un problema fiscal, de moral fiscal con los youtubers, o tenemos un problema fiscal, de moral fiscal con los españoles? Bueno, yo creo que es evidente que con los youtubers parece que sí tenemos un problema de moral fiscal unido a una posibilidad nueva de deslocalización de actividades que antes no se deslocalizaban dada la digitalización de la economía, que también afecta a actividades como la de los youtubers. En relación con el conjunto de la sociedad, pues según se mire, el último barómetro fiscal del Instituto de Estudios Fiscales nos dice que el 91% de los españoles piensa que Hacienda es necesaria y solo un 8% piensa que sin impuestos viviríamos mejor. Parece que los españoles respondemos distinto cuando se nos pregunta en general que cuando se nos pregunta por nuestra situación en particular. En general entendemos que los impuestos son necesarios y la hacienda pública es una institución bien valorada, pero cuando se nos pregunta si los impuestos que pagamos son muchos o pocos, parece que tendemos a considerar que son muchos. Este caso en concreto, el de los youtubers, como lo han sido hasta hace relativamente poco Messi o Cristiano, son un problema hoy, pero estábamos planteando, ¿son un problema el día de mañana? Estos son los chicos que influyen sobre chavales de 13, 15, 19 años. ¿Se está educando en esta moral fiscal a las generaciones que vienen por detrás? Pues posiblemente sí, y aquí alguna parte de la responsabilidad también procede del sector público, porque no existe un plan completo para introducir la educación fiscal en el currículum de nuestros chicos, de nuestros estudiantes, y tal vez deberíamos empezar por ahí. ¿Qué se soluciona? ¿Cómo se arregla esto? Los chicos que están protagonizando estas plataformas, Twitch, por ejemplo, y YouTube, y todas estas nuevas redes sociales, no van a ser quienes eduquen, y desde luego no están siendo quienes eduquen en materia fiscal. ¿Se debe modificar la tributación de estas actividades que se ejercen online, pero se pueden ejercer desde cualquier punto del planeta? ¿Se debe cambiar esta tributación? Bueno, pues aquí tenemos precisamente uno de los grandes retos, y que
afecta al caso de los youtubers, pero que en este caso se nos van, pero también afecta y en muy gran medida con los grandes gigantes tecnológicos que efectúan ventas en España sin disponer aquí de un establecimiento y que por lo tanto con las reglas actuales de la tributación internacional cuesta someterla a gravamen todo el beneficio derivado de las ventas en España. En el caso de los youtubers, bueno, no deja de ser un caso menor que está provocando mucho impacto mediático, pero que no es relevante en términos agregados de la recaudación. Sí. Cambiar la tributación de los youtubers no me parece que sea lo que hay que hacer, es utilizar las armas que tenemos en el ordenamiento tributario para que si esos cambios de residencia no son reales, pues hacerlos tributar en España. Y yo tengo alguna duda de que todos esos cambios sean reales, porque en España ser residente no solo si se permanece aquí más de la mitad más de 183 días al año, sino que también eres residente en España si aún no permaneciendo aquí tienes en España el centro de la base de tus intereses económicos. Luego es posible que aunque alguien se vaya a Andorra, con el dinero que obtenga realice inversiones en España, que es el país al que está vinculado, y eso atraería de nuevo la residencia hacia nuestro país. Luego algunas armas tenemos en el ordenamiento jurídico. Pues profesor titular de Derecho Tributario, abogado, exdirector del Instituto de Estudios Financieros, Jesús Rodríguez Márquez, gracias por estar esta noche en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias y buenas noches. Hoy esta música, la música de los youtubers y este mensaje, el mensaje de quienes dicen se van para no pagar impuestos, esa música y este mensaje en primera página de Hora 25 de los Negocios. Seguimos. Hora 25 de los Negocios, con Pepa Bueno y Javier Ruiz. La otra noticia del día hoy es China. Ha presentado sus datos de crecimiento trimestral y es espectacular lo que está haciendo el mercado chino. China crece un 6,5% en el trimestre. Ha crecido más en 2020, el año de la pandemia, de lo que creció en 2019 en este mismo trimestre. Suma un 2,3% de crecimiento en todo el año. Es espectacular, es extraordinario lo que ha hecho China. Carlos Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y sigue avanzando, sigue conquistando terreno la economía del gigante chino. Sí, el PIB chino cayó un 6,8% interanual en el primer trimestre de 2020, pero se recuperó pronto. En el segundo y en el tercer trimestre la economía china creció un 3,2% y casi un 5% respectivamente, y en el cuarto ya pues se disparó hasta un 6,5%, medio punto porcentual más por encima del crecimiento que registró en el último trimestre de 2019. Al final China ha cerrado el 2020 con un crecimiento interanual del 2,3%, es más que lo pronosticado por el Banco Mundial o por el FMI. El crecimiento que registra en este año de COVID es el más lento de los últimos 3 años, pero se sostiene imparable desde 1970 y China sigue aumentando su peso en el mundo. Ha pasado de representar algo más del 14% en 2016 a representar a día de hoy casi el 17%. Según un informe del británico Centro de Investigación de Economía y Negocios, Javier, China superará a Estados Unidos como la economía más grande del mundo en 2028, 5 años antes de lo previsto, y su economía se triplicará en los próximos 15 años. 6,5% en el último trimestre del año. Es extraordinario lo